dio, pero ahí cómo fue que dio los 7 millones. Los 7 millones es la suma de los saldos de las cuentas, que es banco, Ujú. clientes, documentos por Ok. cobrar, almacén e IVA acreditable. La diferencia, Ya vi. a clientes le quitamos estimación para cuentas incobrables. Ujú. Le quitamos Ahí. esa cuenta. Quizás la sumaron en su tarea. Quizás desconocían esta cuenta. Como lo hayan presentado, lo voy a revisar igual. También cuenta, es válido. Por eso me Ujú. estoy dando este tiempo para decirles cómo es que se manejan y sobre Listo. todo que este tipo de cuentas las vamos a reexpresar. ¿Sí? Se tienen que Ujú. cambiar, se tienen que actualizar, todo debido a la inflación y otros conceptos y tasas que involucran. Entonces es necesario que sepan cómo manejarlo, ¿no? Entonces recuerden, Ujú. estimación para cuentas incobrables se maneja como las depreciaciones. Las depreciaciones son negativas o contrarias a las cuentas principales, ¿sí? Para que una la sumen y la otra la resten. Suma, resta, suma, resta. Yo Suma. las puse en negativo. Desde aquí. Ajá. Igual la estimación y Ujú. al final le puse sumatoria, ¿no? Sí, Igual me salió el probablemente mismo hiciste eso resultado. de colocarlo en negativo aquí y después Ujú. sumaste todo esto, ¿verdad? Todo junto, sí. Sí. Es válido también, pero válido porque técnicamente es correcto, contablemente y técnicamente. Pero en cuanto a las NIF, como las NIF lo presenta o lo requiere, es que se estipule cada una de esas cuentas como tal y luego se presente el saldo real. ¿Por qué? Porque en un estado financiero es una presentación. No colocamos por lo general datos como números en negativos y en ese sentido. Pero también funciona y te da la misma cantidad, la que debe de ser. Entonces, para que todos estemos en la misma página, por cuestión de presentación, lo vamos a dejar así, en esta forma. Si tú lo hiciste de la otra forma que comentas, con negativo, tu tarea está bien. Tu tarea también te salió bien porque lo hiciste matemáticamente de la forma correcta. Bueno, siguiendo con pasivo, pasivo se divide en dos clases. Corto plazo, ¿sí? Y más abajo vamos a poner a largo plazo, pero creo que no hay cuentas de a largo plazo aquí. Cuentas a corto plazo, cuentas de deudas u obligaciones a corto plazo. Esas son las cuentas de proveedores, porque ya no hay más cuentas arriba. La cuenta de proveedores, la cuenta de documentos por pagar y la de acreedores. Y la cuenta de IVA por pagar y la cuenta de ISR por pagar. ISR por pagar son impuestos por pagar y por lo tanto forman parte del activo del pasivo a corto plazo. Aquí. Y lo voy a colocar en esta sección. Y las voy a quitar de aquí porque ya las usé, ¿no? Quitarla de aquí y aquí. Y ahí veo que nomás me quedan otras cuentas ahí por usar. Oh, está gastos por pagar también. Gastos por pagar también es cuenta de pasivo. De aquí y lo voy a poner aquí. ¿Cómo presento yo la información de las cuentas de pasivo a corto plazo? Según las NIF, debo de colocar todas las cuentas que se relacionan por su origen y la relación en cuanto a la deuda con la empresa. Por lo general, estas cuentas se distinguen por la frase por pagar. Así que todas las cuentas que terminan con la frase por pagar van a ir juntas. En este caso, acreedores diversos, solo porque su nombre no tiene por pagar, pero en realidad es una cuenta por pagar, va justo después de proveedores. ¿Sí? Ya tenemos proveedores, acreedores, documentos por pagar, IVA por pagar, ICR por pagar y gastos por pagar. Creo que no había otra cuenta que termine por pagar. El orden de estas cuentas que dice por pagar no afecta y no es relevante. Es decir, tú podrías colocar primero ISR y luego IVA o primero gastos por pagar, lo que sea, ¿no? Pero mientras estén juntas, es válido el acomodo y la presentación.
Eso te da entonces el total de pasivo a corto plazo. Y hacemos una sumatoria por aquí, ¿no? Vamos a colocar esto y aquí sumar. Estas no tienen cuentas complementarias, como lo que son estimación o depreciaciones, así que no le quitamos nada a estas cuentas. Es así como está. Voy a agregar otras dos columnas aquí para que... Y no tenemos cuentas a largo plazo, ¿sí? A menos que estos documentos por pagar fueran a largo plazo, irían ahí, pero no es, entonces ahí los dejamos. Si no hay, simplemente es total. Y sería la misma cuenta, ¿no? Que tenemos acá. Un poquito más para acá. Total pasivo. Ahí está. Luego vamos con el capital contable. Tenemos algunas cuentas del capital contable que es utilidad del ejercicio y el capital social. Solo estas dos. Las vamos a colocar aquí. Que de hecho primero es capital social y después utilidad del ejercicio anterior. Pero también hace falta una cuenta aquí. Si esta es la utilidad del ejercicio anterior, hace falta la cuenta de utilidad del ejercicio, es decir, del ejercicio que estamos trabajando. Y esta cantidad sale del estado de resultados que hicimos anteriormente. Me regreso al estado de resultados y esta cantidad que está aquí de 3.662.000 es lo que voy a tomar. Copio y pego aquí. Voy a seleccionar los valores como tal. Porque cuando pones copiar y pegar, te copia la fórmula nomás. Entonces necesitas nomás el valor de la cuenta. Entonces ya tenemos las tres cuentas de capital contable. Así que un último renglón que diga total de capital. Hacemos una pequeña sumatoria de estas tres. Y ahí están los 6 millones. Y por último, ya que terminamos de sumar el pasivo y el capital, al mismo nivel que esté el total activo, es en ese renglón donde debemos de colocar el renglón de total pasivo más capital. Ahí está. Esto lo voy a hacer un poquito más para allá, nomás para que esté en el mismo orden que aquí. Y pues sumamos las dos cuentas. Somos devotos, le rezamos a un santo o a un Dios y esperamos que cuadre, ¿no? Obviamente. Y ahí están, los 8.840.006 contra los 8.840.006 pesos. Tanto del activo como del pasivo. Y no olvidamos las firmas. Puedo copiar esto que está aquí. Creo que si lo copio sí sale igual. Ahí está, sí. Y ahí está la firma del representante legal y del contador. Voy a ponerlo más para acá. Y esto colocarlo aquí. Y le damos un formato, ¿no? Porque estamos trabajando en Excel. Le podemos dar un formato más profesional con los formatos que aparecen aquí. Y donde dice dar formato de tabla. Puedo usar este naranja, mira. Le doy a aceptar. Y ahí está. No le dio formato a esto. Quizás si lo quito. Sin bordes y sin esto. Ahí está. Ya para que todo se vea bien, ¿no? Presentable. Y ahí está nuestro balance general. Lo voy a hacer más chiquito para que se vea mejor. Ahí están las cuentas. ¿Sí? Básicamente, así es como van a estar presentando los estados financieros que se les va a estar pidiendo. Y con eso terminan esta tarea. Sí, se les va a pedir uno a mano. Ya después de esto van a venir y lo pueden hacer a computadora, ¿sí? Por aquello pues del tiempo, ¿no? Y es más rápido y sencillo.
El siguiente trabajo que van a tener esta semana a partir del lunes es hacer algo así como lo acabamos de hacer en Excel, ¿sí? El primero era a mano más para ver cómo estaban y conocer qué tipo de cuentas utilizan, pero ahora a partir de esto ya pueden usar un Excel o un Word como gusten para poder presentar. Obviamente no le pasen la tarea a nadie, ¿no? Es su propia presentación y su propio trabajo como lo van a hacer. Entonces, sí, es que es más fácil pasarse la tarea de, terminé y te mando el archivo y ya lo, cámbiale de color nomás. No, eso no se hace. Ahí está. Y ya está. Un balance general y un estado de resultados. Y no olviden el encabezado y el pie de página aquí de esto. ¿Preguntas, dudas? Mi objetivo con mostrarle esto, número 1, es para que puedan hacer la siguiente tarea que van a hacer en la semana y ahora sí lo pueden hacer por Excel, más fácil, más rápido. Y número 2, porque necesito que conozcan cómo se presentan y la naturaleza de ciertas cuentas que pudieron estar trabajando en otros cursos porque las vamos a reexpresar. Vamos a actualizarlas y es necesario saber cuáles sí y cuáles no. ¿Dudas y preguntas acerca de este trabajo? Lo voy a guardar y se los voy a enviar ahí al WhatsApp para que pues lo tengan, ¿no? Si necesitan como corroborar algo. Si no hay dudas o preguntas acerca de este ejercicio, igual voy a calificarles la tarea tal como lo hicieron, es decir, ¿Lo va a mandar al este Excel que acaba de hacer? sí, se los paso más al rato ese archivo. Bueno, mejor de una vez Ok. se me va a olvidar. Se me olvida todo súper rápido. Mm, Le puse ejercicio 3, pero en realidad no es el 3, es el 2. Creí que eran 3 ejercicios. Es el ejercicio 2 de la tarea. Entonces, con eso tenemos. Bueno, una vez hablado de esto, vamos a abrir la guía número 2. Te envié los archivos. Puedes abrirlo ahí en tu computadora aparte o si lo imprimiste y te gusta escribir sobre él, está bien. O si vas a anotar todo en un cuaderno aparte, también se vale, ¿no? Voy a abrir y compartirles la guía número 2 para empezar a trabajar sobre ella. Y hoy vamos a leer mucho. Entonces, por favor, síganme en esto. Aquí está, la guía número 2. Reexpresión de estados financieros. Vamos a iniciar y hablar un poco acerca de precios, de aumentos, disminuciones y el tema de la inflación, que técnicamente es la fuente y el origen de por qué existe la necesidad de reexpresar estados financieros. Vamos a conocer y saber qué le causa la inflación, cómo nos afecta a nosotros como pues, ciudadanos locales de cualquier, en este caso México, ¿no? Cómo nos afecta la inflación a nosotros y cómo como contadores, en base a esto, debemos de presentar cierta información, ¿no? Lo que tenemos aquí. Así que vamos a comenzar. Voy a dar lectura a ciertos párrafos llenando los espacios. Y te repito, en las guías, los espacios en blancos que llenemos son preguntas de examen. Y los espacios donde yo recalque con un color extra, amarillo, cualquier color que use, también es pregunta de examen. Es importante que lo recalques ahí. Así que voy a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. Y pues vamos a comenzar con el tema de la inflación y sus efectos, que, repito, es el fundamento o la causa de por cuál existe la reexpresión de estados financieros. Y dice, ¿por qué aumentan los precios? ¿Por qué aumenta de repente la tortilla? ¿Por qué aumenta el aguacate? ¿Por qué aumenta el precio de algún artículo en particular? ¿No? Y ustedes, me atrevo a decirlo, ¿no? Simplemente estoy suponiendo, malo que lo haga también, pero yo supongo que algunos de ustedes están en el papel o en el rol de padres de familia, mamás, papás, quizá, de
y son los primeros en sentir el golpe de cambio de precios en su consumo de canasta básica. O me equivoco, ¿no? Son los primeros en saber cuando algo ya aumentó, cuando está disminuyendo, cuando está aumentando su precio y lo resienten, sobre todo en su bolsillo, pero eso afecta en muchas áreas dentro del hogar y es algo que debemos de considerar. Estamos hablando de estados financieros, pero las finanzas comienzan dentro del hogar, ¿no? Dentro del bolsillo y cómo manejas cada peso que tienes en él. Entonces, vamos a platicar acerca de esto. ¿Por qué aumentan los precios? Dice, en la economía, ay, perdón, me faltó aquí. Voy a compartirles nomás, permítanme, antes de continuar con ello. Permítame tantito aquí. ¿Ya se ve la guía otra vez? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Ahí está ya. Listo. Disculpen la demora. Bueno, dice por qué aumentan los precios. En la economía, vamos a poner una palabra clave aquí. Los vendedores ofrecen bienes y servicios a cambio de dinero. Es lo que se dedican. Vender bienes, ofrecer bienes y servicios a cambio de dinero. Y la contraparte de ellos, si alguien vende, alguien tiene que pagar. Los compradores otorgan dinero por bienes y servicios. Es decir, unos venden, ofrecen y los compradores pues otorgan ese dinero para poder adquirir estos bienes y servicios. El valor de cada uno de ellos está indicado en el precio. Esta es la palabra clave que vamos a manejar aquí. El precio, que es la cantidad de dinero dispuesta a pagar a cambio de un producto en particular. Esto es definición de precio, cantidad de dinero que las personas a pagar a cambio de recibir dicho artículo o servicio, ¿no? En el que estamos trabajando. E indica qué tanto lo valoran. Puede notarse, dice aquí, que a veces al comprar algo lo encuentras con la novedad de que su precio aumentó. Esto puede suceder por varias razones. Una razón es cuando un producto se vuelve más abundante en el mercado. Su precio baja con respecto a otros bienes y servicios. Sin embargo, cuando se vuelve relativamente más escaso, su precio, perdón, aumenta. Eso pasó unos años atrás con el aguacate, ¿no? Y habían muchos memes e imágenes del aguacate y que el aguacate está muy caro y que las mamás estaban tristes porque les tocó llevar el guacamole a la fiesta del niño y de las cosas que se ocupaban. Entonces, pasó muy fuerte en México con eso del aguacate, porque cuando estábamos en la temporada alta de este fruto, del aguacate, pues estaba en un precio muy accesible para todos, pero de repente empezó a escasear por alguna otra razón y otros factores también que involucraron eso, el aumento de la gasolina también se mezcló con eso, ¿no? Entre gasolina y aguacate y su precio aumentó bastante, ¿no? Así que aquí estos precios simplemente es una idea de cuánto estaban, no es los precios reales. Pero ciertos factores influyen a que a ciertos bienes o servicios aumenten. Y el más común es cuando hay una o una buena producción de cierto artículo, hace que el precio esté relativamente accesible, pero cuando escasea es cuando aumenta el precio de esos artículos o productos o servicios. Entonces, vamos a ver otros ejemplos.
Alguien que active su micrófono, por favor, y me ayude a leer estos 3 párrafos que tenemos aquí. Ok. Yo, maestro. Adelante, Flores. Bajo circunstancias normales, los precios relativos de los bienes y servicios en una economía cambian constantemente, ya que se fijan dependiendo de la cantidad demandada y ofrecida en el mercado donde se comercian, y si son de temporada. Supongamos que un paraguas cuesta 100 pesos y una playera 200. Esto quiere decir que la playera vale el doble que el paraguas. En temporada de lluvias, la gente comprará más paraguas, por lo que aumentará su precio, volviéndose más caro en relación con la playera. Lo único que cambió fue el precio relativo entre ambos productos, dado el aumento en la demanda del paraguas. Por lo tanto, el precio de un bien solo tiene sentido en relación con el precio de otro y no por sí mismo. Otra razón es cuando los precios de casi todos los bienes y servicios suben y siguen aumentando debido a un incremento en la cantidad de dinero en circulación. Esto se debe a que la gente tiene más dinero para gastar y va a demandar más productos. Y si la cantidad de bienes y servicios en el mercado es la misma, los precios van a seguir elevándose, dado que la cantidad ofrecida no ha aumentado para abastecer el incremento de la demanda. Así es, muchas gracias. Como vemos aquí, los precios varían de acuerdo a muchos factores. El principal de ellos es que el precio de un producto no es afectado o no aumenta o disminuye por el simplemente hecho de ser un producto en particular. Ya lo decía el ejemplo de la sombrilla, ¿no? Sino por factores externos. En este caso, por la sombrilla es la temporada, ¿no? La temporada para el uso de este producto. Muchos otros factores externos es lo que influye el cambio de precios dentro de los productos. Y uno dentro del área de finanzas como contador tiene que ser consciente de que estos tipos de cambio afectan a dichos productos o servicios que tiene que considerarse dentro de la empresa. Para eso existen estudios de mercado, existen estudios y estadísticas acerca de la fluidez de estos productos, y no es enteramente el trabajo del contador saber bien cuánto va a salir en venta un producto. Es decir, uno como contador no se encarga de decirle al dueño o propietario de la empresa, tienes que vender este producto, la pluma, ¿no? A cierto precio. No, un contador simplemente se encarga de entregar situación financiera de cómo está la empresa. Pero esas variaciones y efectos de los cambios de precio sí afectan a la contabilidad, bueno, más bien a las operaciones de la empresa, por lo tanto la contabilidad tiene que registrarlas, ¿sí? Y vamos a conocer algunas formas en que se presentan estos cambios, ¿no? Dentro del negocio. Vamos con lo siguiente. Dice aquí, si a lo largo del tiempo vemos que que es cada vez menor el número de cosas que podemos comprar con la misma cantidad de dinero, tenemos menos posibilidades de ahorrar y es más difícil invertir en un negocio. Esto significa que nuestro dinero vale menos, es decir, hay inflación. Es decir, estamos ganando lo mismo y por lo general siempre pasa eso en tu negocio, en tu trabajo. Si tú eres un asalariado, si recibes sueldos por la actividad que hagas, notas pues que siempre te van a pagar lo mismo, pero los precios allá afuera cambian. Ojalá uno fuera el que cambiara, ¿no? Y estuviera teniendo un poquito más de sueldo regularmente, pero no, lo que regularmente cambia es allá afuera, el contexto donde vivimos, y eso afecta nuestro bolsillo. Cuando tenemos la misma cantidad de dinero por un sueldo o un tipo de ingreso específico, a veces este no alcanza para los cambios que hay dentro de la inflación, ¿no? Y por eso se le llama así inflación, porque estoy teniendo el mismo sueldo o el mismo ingreso, pero no me alcanza para lo mismo. Y yo creo que esa frase ha estado, si no en uno o dos en esta clase, ¿no? A alguno de ustedes le ha tocado decir eso. Gano lo mismo, pero no me alcanza para lo mismo. Están cambiando las cosas. Vamos entonces a definir qué es la inflación. La inflación, vamos a escribir aquí en este primer concepto lo siguiente. Es la subida generalizada de los precios, bienes y servicios de un país que se produce
en un periodo concreto, normalmente en un año. Este es el concepto clave de inflación, es decir, subida generalizada. Es decir, que muchas cosas dentro de un grupo especial están subiendo su precio. Y por lo general estamos hablando de la canasta básica. Más adelante vamos a ver eso. Es la canasta básica lo que sube, lo que nos mide la inflación. No es tanto por esos artículos novedosos o aparatos electrónicos que son de segunda necesidad. Es decir, un celular, bueno, un celular casi es de primera necesidad, pero no es realmente, porque uno puede vivir sin un celular. La tecnología sí te empuja a tenerlo, pero no es que necesiten un celular. Por eso pasa a un nivel diferente de prioridad. Pero esos artículos en general que sí ocupas para vivir, si suben de precio, entonces estamos hablando de inflación. Si sube el precio porque, no sé, los tenis están subiendo, los tenis marca Nike, eso no es inflación en sí, porque no es de primera necesidad tener tenis de marcas. Si todos los tenis de todas las marcas estuvieran subiendo de precio, entonces sí estaríamos hablando probablemente de una inflación ahí. Bueno, ¿y qué más se influye en inflación? Dentro de un país. Es decir, la inflación se mide dentro de países. No es necesariamente dentro de un municipio, una ciudad o un estado, sino que a manera general, en un país, todos están resintiendo esa subida generalizada. ¿Y cuándo? Normalmente en un año. Es decir, que todos sintieron que en un año subió el precio de cierto producto, principalmente de carácter necesario, ¿no? Dentro de la canasta básica. Si no cuenta con estos tres conceptos, no es inflación. Simplemente fue un alce de repente de precios por un mes o 2 meses, pero no se considera inflación y no tenemos que considerarlo dentro de la contabilidad como tal. Si solo pasó dentro de una zona que de repente a Sonora le subió el kilo de machaca por X razón, o los chiltepines se alzaron por alguna razón y están muy caros, eso sí es para considerarse dentro del costo, pero no es inflación dentro de la contabilidad. Y si solamente fue un producto en relación a varios del mismo género, pues no es tampoco inflación, ¿no? Entonces, otra forma que podemos definir, se puede definir también desde el punto de vista contrario, como, pensando de qué otra forma podemos definir la inflación, es también como la pérdida del poder adquisitivo que sufren los ciudadanos como consecuencia de una subida generalizada. Es decir, cuando con la misma cantidad de dinero que recibes, no puedes adquirir la misma cantidad de productos o servicios que solías adquirir con ella, entonces estamos hablando de inflación. El pérdida del poder adquisitivo. El poder adquisitivo es eso, poder adquirir bienes y servicios con cierta cantidad de ingresos. Si no puedes obtener lo mismo con la misma cantidad de dinero que has recibido, entonces estamos hablando de una inflación en particular. Ahora, dice aquí, ten en cuenta que estamos hablando de un aumento generalizado, no de ciertos productos, no de que ciertos productos se hayan encarecido. El incremento debe de ser global para que se produzca inflación. Es decir, toda una población como un país durante un periodo determinado debe de resentir este aumento de precios en su poder adquisitivo. Si no pasa eso, entonces estamos hablando de otra cosa, de alza de precios y no de inflación como tal. ¿Va? Entonces, continuamos con lo siguiente. Ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de la inflación. Alguien que me ayude con esta primera sección que está aquí. ¿Alguien más que quiera me ayude a leer? Yo, Adelante, Márquez. con este ejemplo un poco exagerado, lo entenderás perfectamente. Una inflación del 20% significa que los precios en general han subido una medida de un 20%. Unas cosas habrán subido más y otras menos, pero el resultado es que vivir cuesta un 20% más que el año anterior.
Así que si con 1,000 pesos se podían cubrir las necesidades básicas de una familia, ahora se necesitarán 1,200 pesos para conseguir lo mismo. Así es. Ese es el reto de la inflación. Nos empuja o nos lleva a tener que sacar nuevos ingresos o aumentar nuestras actividades para obtener mayores ingresos y solamente para poder comprar y consumir lo que siempre hemos consumido. No sé si alguien ha experimentado algo por el estilo, pero suele pasar en las familias de ese carácter socioeconómico medio, es las que más resienten. Las familias que estamos en el nivel socioeconómico medio somos los que más resentimos la inflación porque es como dicen, ¿no? Los ricos se hacen más ricos, no les afectan tanto, es decir, pueden seguir viviendo con los excesos que tienen. Los pobres pues siguen siendo pobres y están ahí recibiendo de lo que pueden de terceras personas, pero los que estamos en clase media somos los que estamos tirando para la izquierda y a la derecha, donde resentimos este tipo de aumento de precios. Y cuando solamente estamos acostumbrados a recibir 1,000 pesos quizás a la semana o a la quincena de repente, nos topamos con que de repente ya no nos alcanza ese dinero para seguir comprando lo que regularmente consumíamos, ¿no? Y hay dos opciones, bueno, más, pero dos opciones las drásticas. Dejar de comprar quizás algunas cosas para poder permitir que el ingreso que tenemos nos alcance para algo necesario o buscar formas de poder obtener más ingresos para poder comprar lo que regularmente compramos. Entonces, con esto en mente, llenamos lo que es la inflación. Es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con varias cosas. Primero está relacionado con el aumento desordenado de precios, ¿sí? De la mayoría de los bienes y servicios que se comercian en su mercado. ¿Sí? Aumento desordenado de los precios. Esto es lo que afecta dentro de la inflación. Es un fenómeno como tal y así se caracteriza dentro de las cuestiones financieras y dentro de contabilidad porque no esperas que pase, aunque sabemos que pasa. Es algo anormal que es muy normal dentro de México. Y ahí está la paradoja, ¿no? Es anormal, pero es muy normal dentro de México que pase este tipo de efectos. Que la inflación afecte nuestro bolsillo y por ende afecta la economía del mexicano y por ende afecta las finanzas de sus negocios y por ende pues tenemos que trabajarlo en la contabilidad, ¿no? La contabilidad tiene que trabajar sobre este tema. ¿Alguien que me ayude a leer el siguiente párrafo? ¿Alguien? ¿Por ahí? Cuando se presenta, Sí, gracias. Cuando se presenta, nos damos cuenta de que la cantidad de dinero que veníamos administrando tiempo atrás ya no nos alcanza para comprar lo mismo que antes. Y esto nos afecta a todos, amas de casa, empleados, productores, ahorradores, inversionistas, empresarios, etc. Y sobre todo a los que tienen menos dinero y acceso a los servicios financieros. Así es. Básicamente estamos hablando de esa incapacidad de poder adquirir y trabajar con lo que regularmente obteníamos de dinero. Y no es un tema desconocido, pero ahora tenemos que aprender a cómo trabajar con inflación dentro de la contabilidad. Para ello, tenemos que saber por qué se origina la inflación, qué es lo que está afectando que este fenómeno ocurra. Pues tenemos lo siguiente. Existen varias causas que pueden desencadenar este fenómeno inflacionario. Sin embargo, la principal es, vamos a escribir aquí, la principal causa es por los excesos
de dinero circulando en manos de la población. ¿Sí? Que dice, continúa diciendo que al sentirse con más recursos incrementa sus gastos generando una mayor demanda de bienes y servicios en economía cuando la capacidad productiva del país no está en posibilidad de cubrirla, provocando escasez y aumento en los precios. Parece irónico, pero esta es una de las causas por las cuales hay inflación, porque hay mucho dinero ¿cómo se llama? Fluyendo dentro del país. Y te vas a preguntar, pues, ¿dónde está que no lo veo, verdad? No veo que haya mucho dinero dentro de mis bolsillos. Es que no es de manera particular en cada uno de nosotros, sino a manera general en toda la población. Estamos hablando en todo México. Cuando hay mucha circulación de efectivo, es más probable que a ti te toque ese tipo de fluidez de efectivo. Y entonces, cuando tenemos más dinero, lo que regularmente hacemos, ¿qué es? Cuando me llega más dinero a mí, ¿qué hago regularmente? Ahorrarlo, invertirlo. Por lo general, no estoy diciendo que este grupo lo haga, obviamente, ¿no? Pero en general, toda la población lo que hace es gastar más, ¿sí? Incrementan sus gastos. Es lo que pasa regularmente cuando el país tiene más dinero, incrementa más sus gastos y por ende no tiene la capacidad para poder satisfacer todas esas demandas que se están trabajando, ¿no? Dentro del país. Entonces, para evitar esto es necesario saber a qué ritmo aumentan los precios y clasificar medidas para frenar este aumento. Para ello se creó, vamos a escribir aquí, el índice, esto mayúsculo, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Lo que tenemos aquí. Entre paréntesis, esto es el INPC. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto es un organismo dedicado a darnos información acerca de la inflación que puede llegar a tener nuestro país. Como dice aquí, es un número que refleja cómo han variado los precios de un conjunto de bienes y servicios que consumen las familias de México. Por este medio, por esta organización que es el INPC, es que podemos llevar un control acerca de la inflación de la manera general y dentro de las empresas. Voy a terminar de compartir esto